Hola a todos, sean bienvenidos a la tercera parte de su curso de Java. Me alegra mucho que estén todos aquí nuevamente y a los que recién se nos están uniendo, pues bienvenidos. Ahora vamos a ver lo que es lo que se refiere al tema de herencia, polimorfismo e interfaces. Estos conceptos quizás son un poco más difíciles de entender que los anteriores. Bueno, no tan difíciles, pero conceptualmente son diferentes. Vamos a ir poco a poco explicando qué significa herencia, cómo podemos reutilizar el código, por qué le llamamos herencia, será que hay relación entre una clase padre, una clase hija. Vamos a ver también lo que es el polimorfismo, cómo podemos usar un objeto como base para crear otros objetos de diferente tipo y con diferentes características. Esto haría nuestro código pues un poco más dinámico, por así decirlo. Y finalmente vamos a repasar lo que son interfaces. ¿Para qué usamos las interfaces? Esto es muy utilizado en el día a día. El patrón de interfaces, el patrón facades, es de los más tomados en los exámenes de entrevista laboral. Y bueno, nuevamente bienvenidos. Les dejo aquí nuevamente mis datos. Yo soy de Argüelles. Pueden contactarme cuando deseen. Y nada, vamos. Vamos a darle un pequeño vistazo a nuestro proyecto anterior, nuestro proyecto llamado ByteBank. En este caso, el nombre del proyecto aquí me sale distinto porque lo acabo de bajar del repositorio de Git, pero el código del proyecto es exactamente el mismo que hemos venido trabajando. Entonces, vamos a dar un pequeño overview de qué es lo que hemos hecho. En este caso, sabemos que creamos nuestra clase cliente, nuestra clase cuenta. Dentro de nuestra clase cuenta, nosotros referenciamos a un cliente como titular para obtener pues, la información guardada en los campos de cliente, tales como de repente el nombre, el número de documento y el número de teléfono. ¿Por qué es que creamos una clase cuenta y una clase cliente, si recuerdan? Fue más que nada porque las informaciones de cliente no tenían nada que ver con las informaciones de la cuenta. Tiene que tener eso muy presente en cada momento. Ya si la clase comienza a estar muy larga, ya es momento pues de dividir la clase según el contexto y las informaciones que esté guardando. Aparte de eso, nosotros creamos distintos métodos para nuestra clase cuenta. Creamos un constructor y este constructor tenía dos parámetros, agencia y número, por lo cual yo no podía crear una nueva cuenta si no creaba, si no le asignaba un número de agencia y un número de cuenta, ¿no? ¿Qué más vimos? Vimos también que podíamos crear métodos para alterar los valores ya guardados en mi clase cuenta. Creamos un método para depositar, un método para retirar dinero en el cual hacíamos validaciones justo para que el saldo no sea negativo y no tener resultados negativos. Incluso creamos métodos de transferencia de dinero entre las cuentas. Y bueno, los métodos get y set para obtener los valores y nuestros campos sean privados. ¿Esto para qué? Para evitar modificarlos directamente y bueno, tener comportamientos indeseados en nuestra aplicación. Ahora, ya hicimos diferentes pruebas con esto. Vamos a seguir, digamos, con el proyecto del banco, pero voy a crear un proyecto nuevo. No vamos a usar este mismo. Entonces, a modo de repaso, cerramos este proyecto, lo voy aquí a acoplar y le voy a dar a File, New, Java Project. Y aquí, como nombre proyecto, le voy a poner Bytes Bank heredado. Perfecto. Le damos Finish. Y tenemos acá nuestro nuevo proyecto ByteBank heredado. Como yo ya no voy a trabajar con mi proyecto anterior, entonces lo que le voy a decir es Close Unrelated Projects. Lo que esto va a hacer es que todos los proyectos que no estén relacionados con mi nuevo proyecto van a ser cerrados. Y bueno, vamos a ver que aquí tenemos la estructura básica de cualquier aplicativo recién creado. Entonces vamos a darle New Class. Y en esta oportunidad, así como yo ya definí mi clase cuenta, mi clase cliente, voy a definir una nueva clase y esta va a ser funcionario, por ejemplo. ¿Qué es un funcionario? Un funcionario es cualquier trabajador del banco. Perfecto. Entonces le damos Finish. Y para mi funcionario, yo quiero que él tenga tres atributos. Quiero que él tenga un nombre, quiero que él tenga su número de documento, y finalmente quiero que, bueno, como es un funcionario, tiene que tener un salario, lo más importante, ¿no?
Entonces, como ya hemos aprendido en el curso anterior, vamos a declarar los atributos private y el tipo de dato va a ser string. Al final punto y coma para que compile y listo. De igual forma con documento, private string documento punto y coma, y de igual forma para el salario es private salario va a ser un double salario. Listo, y ya tengo mis 3 atributos creados. Ahora vemos que está sombreado en amarillo. ¿Por qué? ¿Qué me dice Eclipse sobre este sombrero en amarillo? Me dice que el valor del campo funcionario no es usado. Este valor no está siendo usado en ninguna parte del proyecto, por lo tanto es código inútil, código inservible, y Eclipse me sugiere, lo primero que me sugiere es removerlo. Me dice, es código que no estás usando, mejor lo removemos. Podría ser. Y la segunda opción me sale es crea un getter y setter por nombre. Entonces yo voy a tomar esta segunda opción, pero no solamente para nombres, sino de una vez voy a generar getter y setter para todos mis campos. ¿Listo? Entonces es solamente clic derecho, source y generate getters and setters. Tenemos aquí, seleccionamos qué atributos deseo crear el getter y setter y le doy generate. Y automáticamente Eclipse ya me generó el código que yo necesito para mis getters y setters. Hay una cosa más que yo no estoy aquí declarando y es el constructor. Vamos a recordar aquí un poco. ¿Qué era el constructor? El constructor es aquel método público que el tipo de dato o el tipo de retorno de ese método es la clase en sí. Entonces es funcionario, no le voy a pasar parámetros y no le asigno ningún valor. Este es mi constructor. Nuevamente, a modo de repaso, el constructor es un método del mismo tipo de retorno que la clase y que puede aceptar parámetros o no para asignarlos a las variables aquí. Si se dan cuenta, ya ninguna variable está resaltada en amarillo porque ya están siendo usadas aquí abajo en los métodos getter y setter. Entonces, como ya es de costumbre, vamos a crear nuestra clase de pruebas. Voy a subir aquí un poco. New class. Y le vamos a poner test funcionario. Nada nuevo hasta aquí. Entonces ahora vamos a crear nuestro método main. Escribimos main, control espacio, seleccionamos y como ya hemos aprendido bien en el curso anterior, vamos a crear nuestro nuevo funcionario. Lo vamos a llamar Diego. New, control espacio, funcionario, paréntesis, punto y coma para que compile. Y a Diego le vamos a decir, bueno, lo primero, su nombre va a ser Diego. Entonces aquí escribimos Diego. Le vamos a asignar un número de documento, set documento. Ese número de documento va a ser este de aquí. Y por último, el salario. Uy. Listo. Si se dieron cuenta, aquí yo no escribí set salario, sino escribí solamente sala, como escribiendo directamente salario. Por ejemplo, hago control espacio y automáticamente Eclipse me dice, ¿quieres get salario o set salario? Ah, ya, yo quiero set salario. Automáticamente lo selecciono, pongo mi valor, 2000 en este caso, y ya Eclipse me da esa ayuda también, ¿no? No necesito escribir la firma exacta del método para poder llamarlo. Bueno, ya como estamos acostumbrados, vamos a darle un system out print para ver que esté guardando las informaciones y le vamos a decir que imprima mi salario. Y en este caso aquí otra vez sala y le voy ahora sí un get salario. Guardamos, botón verde y listo, 2000. Está funcionando, el código compila, funciona, hace lo que debe hacer. Hasta ahora nada nuevo. Vamos a ver aquí esta presentación. Bueno, aquí tenemos nuestra clase funcionario que acabamos de crear. Nuestro funcionario pues va a tener su nombre, su documento y su salario, tal como lo hemos definido. Y además de eso va a tener una bonificación del 10%. ¿Qué quiere decir?
que nuestro funcionario va a necesitar un método que le calcule su bonificación basado en un 10% de su salario. Volvemos al código y cómo lo implementamos aquí en el lenguaje Java, pues, ¿no? Entonces vamos a crear aquí nuestro método getBonificación. GetBonificación. Perfecto. Abrimos llaves y como el salario es del tipo double, este también va a ser un public double. Listo. Y aquí que retornamos, como la bonificación va a ser el 10% de su salario, vamos a retornar this.salario porque estamos accediendo a la variable salario de esta clase, recuérdenlo, por 0.1 para obtener el 10% del salario. Perfecto. Entonces esto nos va a traer la bonificación del salario de funcionario Diego. Vamos a ver si es verdad. Vamos a dar aquí a Diego. Get bonificación. Aquí olvidé ponerlo dentro de un system out print. Voy a cortar esto. Voy a bajar aquí un poco. Acomodamos esto. Y aquí otra vez un system out print. Control B. Ahora sí, guardamos. Acá me está dando un pequeño error de compilación. ¿Por qué? Porque no guardé aquí el método aún. Si lo guardo aquí, ya no me da el error de compilación. Y le damos botón verde y listo. Me da primero mi salario 2000 y luego me da mi bonificación, que en este caso es el 10% de mi salario, que son 200. Igual, hasta ahora nada nuevo en el código, solamente he creado un método más a una clase que ya existe. Esto ya lo hemos visto en el curso anterior. Y poco a poco vamos a ir evolucionando el código. Ahora, ¿qué pasaría si aparte de tener funcionarios, yo tengo lo que sería pues tipo de funcionario? Por ejemplo, en un banco hay un gerente también. Entonces, el gerente va a tener también su nombre, su documento, su salario y también su bonificación. Vamos a la presentación nuevamente para entenderlo mejor. Sabemos que nuestro funcionario tiene su bonificación del 10%. Pero en este caso el gerente, por ser gerente, él no va a tener una bonificación del 10%. La bonificación del gerente va a ser un salario completo más. ¿Qué quiere decir? Que el gerente prácticamente como bonificación va a recibir 2 veces su salario. Ahora, ¿cómo expresamos esto en código Java? Vamos a crear nuevamente otra clase y la vamos a llamar gerente. ¿Qué les parece? Le damos finish y nuevamente vamos a declarar private string nombre, private string documento, private string, perdón, aquí es double salario. No sienten como un pequeño déjà vu. Ya hemos hecho esto antes, ¿cierto? De aquí, ¿qué sigue? Darle clic derecho, source, generamos getters y setters, seleccionamos los campos. Todo esto es muy repetitivo, ¿no creen? Y bueno, aquí para darle bonificación voy a crear un public double get bonificación, cierro, abro llaves y ¿qué retorno? Retorno this.salario. ¿Por qué? Porque la bonificación es un salario más para el caso del gerente. Guardo aquí y voy a crear otro test aquí también que se llama, adivinen, test gerente. Exacto. Test gerente. Nada nuevo hasta aquí. Voy a crear mi método main, como ya sabemos. Voy a crear un gerente igual new gerente. Estoy repitiendo exactamente los mismos pasos, así que voy a saltearme aquí de frente. Le voy a asignar un salario al gerente. Gerente.set salario. Su salario va a ser de 5000 y voy a hacer un SOUT, un system out print de la bonificación. Gerente.getBonificación. Perfecto. Le doy a guardar, ejecuto y perfecto, la bonificación es 5000, mismo salario. Hasta ahora el código funciona. No hemos visto nada nuevo, pero yo quiero que ustedes ya detecten algo aquí. No sé si ya lo notaron, pero ¿no se les hace muy parecido todo este código? Los mismos atributos, hasta los mismos métodos, get, set. Lo único que varía es get bonificación, porque él tiene una bonificación y él tiene otra bonificación. Entonces quizás podríamos
implementar un campo llamado tipo. No sé qué les parece. A mí se me ocurre algo así, porque no me gusta duplicar el código. Entonces, por ejemplo, ya que tengo dos tipos, un funcionario y un gerente, voy a darle un private int tipo. Y ya que la bonificación se calcula en base a si es gerente o si es funcionario, yo puedo decir aquí que si tipo es 1, es gerente, y si tipo es 0, es funcionario. Perfecto. Entonces vamos a ver aquí. Vamos a crearle if, abrimos condición, y aquí this.tipo igual a 0. Entonces, como es funcionario, va a retornar esto de aquí. Si no, ahí usamos else if this.tipo es igual a 1, retornamos this.salario. ¿Qué les parece? Y si no, por defecto, no retornamos nada. ¿Soluciona? Yo creo que soluciona. Vamos a probarlo. Entonces, vamos a crearle un getter y setter a tipo. Vamos a nuevamente clic derecho, source, getter y setter a tipo, generar. Listo, tenemos un getter y setter aquí. Vamos a nuestra clase test gerente. Llegamos aquí. Y ahora yo voy a decir que se olvide de esto. Voy a comentar esto. Y voy a crear un funcionario gerente igual new funcionario. Perfecto, como al final. Y a gerente le voy a asignar un salario de 6.000 esta vez. Y como sé que es un gerente, le voy a asignar un tipo. Tipo y tipo 1, porque es un gerente, tengo que avisarle, ¿cierto? Entonces, aquí, gerente, ¿qué bonificación me traerá? Vamos a guardar todo. Damos OK aquí y me da 6.000, que es el tipo correcto aquí. Y en mi anterior clase, test funcionario, ¿será que seguirá funcionando? Voy a decirle aquí que a Diego, como es un funcionario normal, set tipo 0. Perfecto. Guardo nuevamente, ejecuto el código y el código funciona normal. Entonces, ¿problema solucionado? Sí, problema solucionado. Pero ahora, ¿qué pasaría si yo tengo más tipos de trabajadores? Vamos a la presentación. Aquí está mi gerente, pero no necesariamente es el único tipo de trabajador que yo tengo. Ya hemos visto que en un banco pueden haber directores, pueden haber contadores, diseñadores, ingenieros, no lo sé, y puedo tener 3, 6 o hasta quizás 10 tipos diferentes de trabajador. Y ya se imaginarán cómo quedaría el código si yo comienzo a tratar esos 10 tipos de trabajador solamente en base a un número. Por ejemplo, ¿quién sabe que el tipo 0 es tipo funcionario? Lo sé yo porque lo acabo de definir y porque lo he comentado aquí. Pero ¿será que para cada tipo preciso comentar mi código y
hacer que este if vaya creciendo más y más y más y más y más. Eso es un antipatrón, que ya lo vamos a ver más adelante. Y lamentablemente este tipo de prácticas hace que mi código no pueda escalar. Es como que adapto mi negocio al código y no hago que el código se adapte automáticamente a mi negocio. ¿Por qué? Porque tengo que volver a escribir todo nuevamente, tengo que volver a hacerlo todo nuevamente y pierdo mucho tiempo y mi código es inútil. Mi código, en vez de ayudarme a resolver la vida, me traba y me da más trabajo cada vez. ¿Qué es lo que puedo hacer yo en este caso? Aquí es donde entra el concepto de herencia. Es lo primero que vamos a ver aquí. Y ya hemos visto que, por ejemplo, vamos a tomar las clases que hemos creado hasta ahora. Vamos a tomar al funcionario y vamos a tomar al gerente. Y ya sabemos que los dos tienen nombre, los dos tienen documento y los dos tienen salario. La única diferencia es que cuando los dos van a cobrar su bonificación, a uno le pagan el 10% y al otro le pagan el 100% de su salario. Vamos a identificar el común denominador aquí y son esos tres campos de ahí. Los campos que se repiten. Y vamos a hacer una pequeña analogía. ¿Qué es un funcionario? Un funcionario es simplemente un trabajador cualquiera. ¿Y será que el gerente es un funcionario del banco? El gerente es un funcionario del banco, en efecto. El gerente también es un trabajador del banco. El diseñador es un trabajador del banco. El contador es un trabajador del banco. Recuerden muy bien esa analogía es un. Eso es lo que le va a ayudar mucho a detectar los casos de herencia. Es un. Y en Java, por ejemplo, vamos a volver al código y vamos a volver al gerente. ¿Cómo le digo yo que el gerente es un funcionario? ¿Cómo se lo digo? ¿Cómo le digo public class gerente es un funcionario? Java tiene para esto una palabra reservada que les va a ser de mucha ayuda, que es el extends. Public class gerente extiende de funcionario. Esto entiéndanlo como si dijera extiende de. ¿Por qué? Porque al extender de funcionario, yo simplemente puedo borrar todo esto porque funcionario ya lo tiene declarado aquí. Funcionario ya tiene todos estos campos. Yo no necesito estos campos aquí repetidos. Entonces, ¿será que lo puedo borrar? Lo borro. Perfecto. ¿Será que puedo borrar los getters y setters? Tengo que, porque en este caso ya no tengo más esos atributos ahí y estos métodos no van a compilar. Listo, se fue. Ahora, todo gerente extiende de funcionario. ¿Será que este código sigue compilando? Voy a guardar esto de aquí. Y test gerente sigue compilando. Incluso yo podría hacerle aquí un gerente.set nombre y ven aquí cómo automáticamente el IDE me autocompleta. Set nombre, set salario, set tipo, set documento. Y ustedes dirán, wow, pero aquí no hay nada. Espera un momentito, no hay nada, pero gerente extiende de funcionario. Vamos nuevamente a la presentación. Ya que sabemos que el gerente es un funcionario, viéndolo desde el punto de vista de un diagrama de clases, podemos primero compararlos. Tenemos funcionario y gerente, y en este caso al gerente yo le puedo hasta añadir más métodos como set clave, autenticar, denegar operación, no lo sé, X métodos. El gerente puede tener más métodos, pero lo que tienen en común hasta ahora es nombre, documento, salario y get bonificación. Y desde un diagrama de clases, el gerente lo que hace es un extends de funcionario donde los datos están declarados en funcionario como nombre, documento, salario, y gerente tiene también los mismos atributos de aquí más algunas cosas propias de un gerente, porque el gerente tiene un usuario, tiene su clave y se puede autenticar. Entonces vamos de regreso al código y vamos a crearles un método setClave. Public void setClave. Veamos aquí. Y si le estoy creando un setClave, tiene que haber un atributo clave, ¿cierto? Si no, ¿a qué le voy a setear? Entonces le digo aquí un private string clave. Perfecto. Aquí recibo de parámetro una clave. Y aquí le voy a decir
this.clave igual a clave. Esto ya lo conocemos del curso anterior. Y aquí abajo el método, vamos a llamarlo iniciar sesión. Autenticar creo que no suena muy bien. Iniciar sesión. Y este método, como va a retornar si puede o no puede iniciar sesión, va a ser un booleano. Perfecto. Y él, como va a iniciar sesión, necesita saber qué clave estás poniendo. Entonces, como parámetro va a recibir la clave. Listo. Entonces, él va a retornar si la clave es igual a, vamos a ponerle una clave muy especial. Listo. Esa va a ser la clave. Si la clave es igual a Alura Cursos Online, entonces él va a retornar un true. Acuérdense que esta es una expresión booleana. Él retorna true y da positivo. Si no, da un false y listo. No pasó nada. Él no va a poder iniciar sesión. Ahora, yo declaré este método aquí en gerente. Me voy al test gerente y aquí en set le voy a setear una clave y veo que no tengo el método para setear clave. Pero Diego, se supone que estamos en gerente. Ojo aquí, tú estás accediendo al funcionario que lo has llamado gerente y el funcionario no tiene el atributo clave, no tiene el método set clave. A pesar de que el gerente extiende del funcionario, el funcionario no tiene los mismos atributos que el gerente. Entonces vamos a hacer ahí la comparación. Ya que el gerente extiende del funcionario, el gerente hereda, acuérdense de esa palabra clave, hereda todas las características de la clase padre, que es el funcionario. Pero el funcionario no hereda nada o no obtiene nada del gerente. El gerente obtiene todo el funcionario, pero el funcionario no obtiene nada del gerente. El gerente tiene sus propios atributos y sus propios métodos. Por lo tanto, si yo aquí comento esto de aquí y descomento esto de aquí, adivinen qué va a pasar. Control espacio y puedo asignarle una clave. Y si yo le doy la clave correcta, vamos aquí a ponerle un system out print para ver si puedo hacer login o no. Gerente.iniciar sesión, que está aquí abajo. Y la clave es, en este caso la voy a copiar nada más para no escribir tremenda clave otra vez. Guardo todo, le doy play y true, conseguí iniciar sesión. Ya hemos visto así entonces una primera aplicación de herencia y un caso práctico muy útil, que yo sé que en más de una ocasión nos va a salvar de algún apuro, pero esto recién es la punta del iceberg, tranquilos. Ya vamos a ir poco a poco desenvolviendo más este concepto y dejándolo mucho más claro, así que nos vemos en el siguiente video.
Entonces, retomando un poco aquí cómo habíamos dejado el código, creamos un funcionario y un gerente. Y en un inicio ambos tenían los mismos atributos y repetíamos el código. De ahí que hicimos, usamos la palabra reservada extends para reaprovechar todo el código escrito en funcionario, ya que ya habíamos concordado y descubierto que las características de un funcionario hasta cierto punto eran las mismas de un gerente, y sobre todo que la relación entre gerente y funcionario es que gerente es un funcionario. Es así como tienen que ir evaluando este tipo de lógica para saber cuándo la herencia tiene sentido y cuándo aplica. Tienen que tenerlo muy en cuenta. Otro punto que vimos fue que si bien el gerente hereda todas las características de funcionario, funcionario no se ve afectado por ninguna nueva característica de gerente. Este es otro punto muy importante que tienen que tenerlo en cuenta. Viendo aquí el diagrama de clases, ya vamos descubriendo poquito a poquito cómo, ya que el gerente, extendiendo el funcionario, hereda sus características y puede crear las suyas propias para definir su comportamiento de la mejor forma que le convenga al negocio, ya esto nos da cierta libertad para poder, digamos, hacer nuestro código más flexible. Pero ahora quiero que vean otra cosa más, y es que acá estamos repitiendo dos cosas también, y es get bonificación y get bonificación. ¿Será que eso está del todo correcto? Vamos a averiguarlo. Habíamos ya definido que dependiendo del tipo de funcionario que está aquí declarado, íbamos a calcular cuál sería su bonificación correcta. Y nuestro código ya estaba funcionando, ya está calculando correctamente, pero también habíamos llegado a la conclusión que este código no era escalable. Es muy trabajoso y muy desordenado continuar con esta estructura de código de ifs entrelazados, y sobre todo definiendo tipos solamente al aire como números cualquiera que pueden significar cualquier cosa. Es una pésima práctica, nunca lo hagan. Entonces vamos a hacer este método un poco más dinámico, porque el funcionario tiene su bonificación y el gerente también tiene su bonificación, ¿cierto? Ya que el gerente tiene su bonificación, la cual es esta de acá, ¿qué pasaría si yo hago esto de aquí? Voy al gerente y escribo aquí public double get bonificación. Abro llaves y retorno this.salario. Primer punto que voy a ver, no está compilando salario. Y ustedes se preguntarán, no es posible, pero si yo estoy extendiendo de funcionario y funcionario tiene salario, de hecho, aquí está, yo lo veo. ¿Y por qué es que no compila? ¿Por qué no puedo acceder a salario? ¿Qué? ¿La herencia no funciona? ¿Qué? Tranquilos, vamos a ver bien cómo funciona esto. Primero que todo, salario es una variable privada. Vamos a ver qué nos dice Eclipse. Nos dice el campo funcionario, punto, salario no es visible. ¿Qué significa que no sea visible? Que al ser declarado aquí en funcionario como privado, simplemente él no es accesible con GIS, porque recordemos que hacía la palabra reservada GIS. GIS hace referencia a este objeto. Acuérdense, es GIS object, este objeto. Y este objeto no tiene salario. Así de simple. Es por eso que no compila. ¿Qué soluciones tenemos al respecto? Bueno, podemos cambiarlo a public, lo cual sabemos que es una pésima práctica. ¿Resuelve? Sí, resuelve. Pero no lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque es una pésima práctica. No podemos tener una variable pública si no tiene que ser pública. Recuerden eso, las variables son públicas solo cuando tienen que ser públicas. Si no tiene que ser pública, o es privada o es protected, que es otro modificador de acceso. Este de aquí, que si bien soluciona nuestro problema también, tampoco es la idea, porque protected es visible para la clase actual y para las clases hijas. Y gerente es una clase hija. Entonces, en ese caso, protected sí es visible. Pero, ¿cuál es el problema de protected? Que también es visible para las demás clases en el mismo paquete. Y esto ya nos trae un problema. Paquete es esto de aquí. Y quizás hasta ahora nosotros estamos agrupando todo en un mismo paquete. Y eso no está del todo bien. Pero como estamos yendo de menos a más, de a pocos,
vamos a dejarlo en el mismo paquete por ahora, pero no vamos a usar protected. Vamos a ponerle igual private. Protected es solo un spoiler que les estoy dando de lo que se va a venir más adelante en el curso. Lo vamos a ver de todas formas porque es muy importante, pero aún no es el momento. Tranquilos, ya va a llegar el momento. Paciencia. Y la pregunta continúa. ¿Cómo hacemos este código compilar y funcionar? Este código de aquí. Porque no está compilando en este momento. Si yo guardo esto de aquí, automáticamente él deja de compilar porque no es visible. ¿Cómo podría ser en ese caso? Ya que este caso es, digamos, conocido, Java también nos tiene una palabra reservada y es la palabra super. Con super, nosotros tenemos acceso a los métodos de la clase padre. Y adivinen qué. Podemos hacer un super.getSalario. ¿Qué significa super? Super es la palabra reservada diciéndonos, oye, quiero que de la clase padre, la clase que está arriba, de la clase superior, de la clase que está arriba de mí, llama a este método de él. Entonces así yo obtengo la bonificación correcta de mi gerente. Y en el caso de funcionario, yo ya puedo limpiar este código diciéndole que retorne el 10% del salario, ¿cierto? Entonces le doy aquí, borro esto de aquí, borro esta llave que no necesito. Vamos a corregir un poco la indentación. Listo. Ya está el código ordenado y todo. Y ahora ya el funcionario normal ya tiene su bonificación del 10% y el gerente tiene su propia bonificación que va a ser el salario que yo le haya definido. ¿Será que va a funcionar? Vamos a ver a las clases de prueba. Y si se dan cuenta, yo no he movido nada, ni de aquí, ni de aquí. Pero el código sigue compilando tranquilamente. No sucede absolutamente nada. Incluso aquí yo le voy a dar un gerente. Get bonificación. Nuevamente olvidé el detalle. Voy a poner eso dentro de un CISO. Ah, ya estaba aquí. Lo había olvidado. Y bueno, entonces vamos a ejecutarlo. Entonces vamos a ejecutar y bonificación de 6.000. Bonificación de gerente correcta. Vamos a test funcionario. Vamos a imprimir el salario y la bonificación del funcionario aquí. Le damos a play y los mismos resultados. Entonces hasta ahora todo está correcto. Nosotros tenemos los cálculos correctos y viendo el código estamos viendo cómo poco a poco cada uno, cada entidad, digamos funcionario y gerente van moldeando su propio comportamiento y están relacionadas conceptualmente, ya que gerente es un funcionario, pero funcionario no es un gerente. Tienen que verlo de esa forma. ¿Todos los gerentes son funcionarios? Sí. Entonces es un extends. Ahora, ¿todos los funcionarios son gerentes? No. Entonces no hay relación de vuelta. La relación queda ahí. Y si somos un poco más curiosos, van a ver que el mismo nombre de método aquí, getBonificación, es el mismo nombre de método aquí de la clase hija, getBonificación. A esto se le llama sobreescritura de método. ¿Por qué sobreescritura? Porque estás usando la misma firma del método. Mira, copio esto aquí, vengo aquí,
comento acá y copio aquí. Es exactamente la misma firma del método, pero lo estoy repitiendo en la clase hija. A eso se le llama sobreescritura. Yo estoy reescribiendo el método en la clase hija según su propia lógica. Ya en otros ejercicios de lo que van a ir practicando van a ver otros casos en los que pueden emplear la sobreescritura del método y van a ver por qué es tan útil esta característica. Ya nos va quedando un poco más claro el concepto de la herencia y cómo gracias a sus características propias podemos hacer incluso sobreescritura de métodos. Algo muy importante que quisiera que sepan es que esos conceptos de herencia que estamos viendo no solamente se aplican a lo que es Java. Si ustedes aprenden muy bien este concepto de herencia, de sobreescritura de métodos, extender de una clase, van a ver que se usa también en otros lenguajes de programación. Por ejemplo, C#, Ruby, otros lenguajes orientados a objetos, también utilizan estos mismos conceptos. Por lo cual, si entienden cómo funciona esto aquí, les va a servir para una infinidad de cosas y entre esas infinidades, otros lenguajes de programación van a poder explotar al máximo las características de otros lenguajes de programación. Vamos a suponer aquí ahora que cambió la regla del negocio y que el gerente ya de por sí ya gana su buen salario y de bonificación recibe otro buen salario y ahora va a recibir aún más. Ahora va a recibir el 10% del salario. ¿Cómo calculo eso? Podría simplemente decirle el salario más, y a esto que le voy a sumar nuevamente, super.get salario por 0.1, ¿cierto? Todo eso lo pongo en un paréntesis. Listo, solamente para darle mayor visibilidad. Y le voy a dar un enter también para que se vea, para que entre en la pantalla. Perfecto. ¿Será que va a funcionar? Volvemos al test gerente. Le damos, aceptamos y 6.600. ¿Por qué? Porque es el salario más el 10% del salario, 6.600. Cumple con el objetivo. Pero ahora quiero que vean otra cosa muy curiosa aquí y es esta línea de aquí. ¿No se les hace tan bien conocida? Es exactamente esta línea de aquí, ¿cierto? Entonces, de igual forma que hemos hecho con el super, nosotros podríamos aquí también decirle que sea igual a super.get bonificación. Y el resultado de test gerente, guardamos aquí, sigue siendo exactamente el mismo. ¿Y qué es lo maravilloso de esto? Que si en algún momento, por ejemplo, si yo hubiera tenido mi código como lo tuve anteriormente, así, ¿qué hubiera pasado si de un momento a otro, no sé, llegó la crisis o alguna situación muy inesperada y las comisiones, las bonificaciones tengan que bajar a la mitad? En este caso, la bonificación ya no va a ser de 0.1, sino va a ser 0.05. Perfecto. Y dado que el gerente también recibía bajo la misma condición, si yo me olvidé de actualizar aquí en la clase gerente, él va a seguir ganando mucho más. Y eso va a dar errores de contabilidad y una inconsistencia de números en el sistema y va a ser todo un problema. Entonces, una de las cosas que también me brinda la herencia es esa consistencia. Si mi método aquí es consistente, es una sola fuente de la verdad, la comisión va a ser ahora 0.05. Automáticamente, si yo llamo al método de la clase padre, super.getBonificación, entonces yo no necesito preocuparme por las clases hijas, porque ellas heredan todas las características de la clase padre. Recuerden eso. Voy a demostrarlo aquí. Ejecuto, ok, y ahora es 6.300. Ya bajó la bonificación. Entonces mi código ya está quedando mucho más flexible, ya está quedando más organizado. Y como decimos, también cuando evaluamos código está autoexplicativo. Ya el gerente, a través del código, ya da a conocer sus propias características. Y dado que tiene un extend, si yo deseo saber mucho más de él, llega aquí y observa las características propias de cada funcionario de la empresa. Entonces, ya hemos visto un poco más del uso de los conceptos de herencia. Hemos visto lo que es la sobreescritura de métodos. Les recomiendo mucha práctica y nos vemos en el siguiente video. Chao.